Brunilda Márquez, San Juan de la Maguana, República Dominicana, historiadora del arte, redactora independiente y curadora de exposiciones. En el 2017 publica la novela corta Fuera de lugar. En el 2018 es finalista del concurso Mujeres Inspiradoras organizado por la Embajada de Francia. Actualmente cursa un doctorado en estudios franceses en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida. Sí, la verdad es que trabajo con temas de la tradición dominicana, pero no porque yo la haya elegido así, sino porque un escritor escribe de lo que conoce y bueno, mi entorno es el campo, porque ahí crecí. Y pues, por supuesto, no fue algo planificado. Normalmente yo escribo porque algo despierta mi sensibilidad y a partir de eso escribo. Sí, claro, creo en la inspiración. En realidad yo trabajo por inspiración. El proceso creativo es diferente en cada escritor, pero en mi caso siempre ha sido por inspiración. No puedo trabajar de manera mecánica. Si la lectura es imprescindible para ser un buen escritor, primero hay que ser un gran lector, porque la lectura te va a dotar de recursos y te va a dar un dominio de la lengua que no te va a dar, que no podrías obtener de otra manera. Bueno, una formación como escritora como tal, en realidad no he tenido, pero si podría decir que tengo una formación, sería la de la lectura. Empecé leyendo los cuentos clásicos que leen todos los niños y bueno, luego posteriormente los cuentos de Juan Bosch y de Guy de Maupassant y de Horacio Quiroga, estos dos últimos que eran de terror rural, que es uno de los géneros que yo trabajo, sobre todo en esta colección. Y una formación también dentro de lo que es una formación como escritora sería el haber asistido a talleres literarios, asistí al taller literario vocal y consonante por un tiempo y también hice un curso de escritura creativa en un taller literario que se llama Fuente Taja en Madrid. Pero en realidad para mí sigo pensando que la literatura, igual que cualquier arte, es un don que se cultiva, no algo que se aprende como una carrera universitaria. Ese escritor quiso encender como mi chispa creativa que me motivó. No podría ser un solo, sino varios, pero en principio los que ya mencioné, Juan Bosch, Guy de Maupassant y Horacio Quiroga. Ahora les voy a leer un fragmento de mi cuento que está en esta colección, La muñeca rota y otros cuentos y nadas, El patio trasero. La cabeza rodó a los pies de la rubia adolescente, que emitió el aterrador grito de las heroínas de las películas de los años 80. Mi corazón se aceleró y volteé hacia mi prima para comprobar que no estaba sola. No aguantaba las ganas de hacer pipí, pero el baño estaba en el patio. Ella, por su parte, acercó su silla más a la mía y me miró con los ojos muy abiertos y enseguida a la pantalla. Eran casi las 11 de la noche, pero había mucho movimiento en la casa. Mi abuela, haciendo algo antes de acostarse, se oía más allá del comedor. Todo este ir y venir le restaba impacto al film que había esperado toda la semana. Viernes 13. La protagonista seguía corriendo por el césped del campamento Crystal Lake. Cha, 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 cha. La música de fondo era como el eco del golpe de un hacha. Era una noche clara de verano. Se podía ver el paisaje, la piscina, el pabellón de los dormitorios y el lago. Cha, 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 cha. El sujeto enmascarado se acercaba más a la víctima. Mi abuela entró en la sala y apagó el televisor, aludiendo lo tarde que era. Nos acostamos refunfuñando. Las vacaciones apenas iniciaban y no era necesario levantarse temprano. Argumentamos, pero fue inútil. Minutos más tarde, minutos más tarde, dos siluetas caminaban de puntillas hasta la sala. Con cuidado extremo nos sentamos cerca del televisor para poder escuchar. Fue fácil retomar el hilo de la película. Gracias a la tanda de anuncios no había avanzado lo suficiente. A pesar de mi afición a las películas de terror, el miedo a la oscuridad no había desaparecido del todo, aún con 14 años cumplidos. Casi todas las celosías de los marcos de las puertas y las ventanas de la casa estaban formadas por arabescos o figuras de flores en la madera. Las persianas blancas en la fachada armonizaban con el color de las tablas de los muros. Los tragaluces, las cornisas y el techo de zinc completaban el estilo victoriano de la casa de los abuelos,
que a pesar de no tener todos los elementos, conservaba los rasgos distintivos. Cada noche, desde que lo recuerdo, al ocultarse el sol, las sombras se adueñaban del jardín, creando figuras siniestras que a mis ojos cobraban vida, abrían enormes bocas y me perseguían. Cada trozo de oscuridad que las celosías y tragaluces dejaban entrar se hacía una tortura para mí. Por eso evitaba mirar hacia afuera cuando estaba sola. El instinto me aseguraba que había criaturas en aquellas tinieblas sin fondo. Aún no alcanzaba la medianoche. El rumor de unos pasos que parecían venir de la entrada se dejó oír. Una joven de unos 15 o 16 años corría mientras gritaba. Los pasos se sentían más cercanos, pero mi prima y yo seguíamos absortas en la película, que en ese momento llegaba al clímax. El silencio se instaló inesperado en la sala, un huésped indeseado. Unos golpes apurados nos hicieron volver al mundo real. Pensamos que lo habíamos imaginado, pero casi enseguida la puerta se estremeció como si alguien estuviera desesperado por entrar. Corrimos hacia la habitación. Aún así escuchamos claramente una voz femenina fuera de la casa. ¡Abran la puerta! Bueno, y esto fue todo. Espero que les haya gustado y que lean todos los cuentos de la colección y sobre todo el patio trasero para continuar el final de esta historia. Gracias.